Pablo, buen día, ¿cómo te va, mi hijo? ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Fernando soy. Fernando, ¿cómo estás? Un gusto tenerte una vez más en nuestros micrófonos. Bueno, como creo que cada año sale este interesante análisis que identifica los riesgos corporativos, contanos cuáles son las principales conclusiones de este informe 2022. Bueno, mira, en primer lugar, sí, es como dijiste, es la 11ª edición de la Allianz Risk Barometer, y con el digamos, lo nuevo, la novedad es que se hizo una encuesta local que aportó a esta encuesta global, lo cual está muy bueno y esperamos que el año que viene hacerlo nuevamente con más participación. Y bueno, mira, yo creo que las conclusiones son varias, siempre podemos extraer conclusiones de esta encuesta que se hace en todo el mundo, pero tiene la segmentación, digamos, por regiones. Y en primer lugar, yo lo que podría decirles es que el tema de la pandemia ya dejó de ser el año pasado fue el número uno, el riesgo número uno, y este año ya a nivel local ni figura, o sea, está muy atrás, y a nivel global está en el puesto número 4. O sea que el tema de la pandemia es un tema que yo creo que para los empresarios, para las empresas y las corporaciones, ya dejó de ser un riesgo crítico o tan importante. Eso me parece que es bueno. Seguramente va a haber coletazos, pero ya pasó a ser un riesgo menor. El otro punto interesante es que el principal riesgo que se viene repitiendo y viene, digamos, en los primeros puestos los últimos años es la interrupción del negocio, tanto a nivel local salió como el número uno, el business interruption, con un 58% de votos, digamos, lo cual es muchísimo, de votos en primer lugar, ¿no? Y a nivel global salió como segunda preocupación. Y el otro tema que también está invertido, porque a nivel global es el 1 y a nivel local es el 2, es el tema de cyber, o los incidentes cibernéticos, que obviamente es una realidad, ¿no? Irrumpieron y se hicieron más importantes durante la pandemia. Básicamente, esas son los puntos que veo como más importantes dentro de la encuesta. Después tenemos algunas particularidades locales que si querés, bueno, las vamos viendo después de alguna pregunta que tengas para hacerme. Pablo, buenos días, Marcelo de te saluda. Marcelo, ¿cómo estás? Justamente quería ir analizando, vos mencionabas, o menciona el informe, que para las 3 primeras situaciones, interrupción del negocio, incidentes cibernéticos, incendio de explosiones, el seguro de alguna manera está prestando su apoyo. Claro, exacto. Ahí digamos, en estas preocupaciones, vos tenés un instrumento de seguros, que donde podés transferir el riesgo de mejor o peor, pero lo podés hacer en los 3 riesgos de locales que fueron business interruption, cyber y incendio de explosiones. Sí, ahí hay herramientas claras para transferir ese riesgo, ¿no? Bueno, ahora quisiera analizar algunos temas contigo y tiene que ver con incendios y explosiones. ¿Por qué en la Argentina es un riesgo, de alguna manera, que está en el top 3? ¿Por qué? ¿Por el tipo de construcción, por el mantenimiento? ¿Cuáles son los motivos que hacen que eso sea una preocupación para el analista de riesgo en la Argentina? Mira, a mí me llamó la atención, la verdad que incendio de explosiones estuviera en el número 3 en principio, porque estaba en puestos más atrás, lo mismo que a nivel internacional, que siempre estaba, no sé, 6, 7, 8 y sigue ahí. Pero localmente pasó a estar en el tercer puesto, y la verdad que creo que fue porque tuvimos el año pasado, el 2021, fue un año difícil respecto al tema de incendio de explosión, hubo muchos siniestros, tuvieron mucha difusión pública también, entonces creo que es por eso, y las causas, bueno, lo que hablamos siempre, ¿no? El tipo de construcción que avanza cada vez más combustible, hubo problemas de mantenimiento durante la pandemia, digamos, hubo problemas en las empresas durante la pandemia, de no poder atender todos los temas, entre ellos estaba el tema de mantenimiento. Hubo un volver a la actividad en forma más fuerte en el año 2021 y creo que todo eso confluyó en una mayor siniestralidad que el mercado la percibió. Sí. Así que creo que por eso es, y hubo siniestros muy grandes, ¿no? Muy notorios. Ya lo creo. Creo que ahora, por eso fue. Sí. Ahora, te llevo a interrupción del negocio. Ahí... Claramente, y en el mundo están afectadas las cadenas de suministro. ¿Crees que esa es la causa por la cual los risk managers de aquí están viendo eso como potencialmente
peligroso. Y te complemento la pregunta, ¿notás acciones de acortamiento de esa cadena en el mercado local, usar proveedores más cercanos o incluso locales? Mira, es un tema mundial, lo que decís vos, el tema de la cadena de suministros, que siempre fue una preocupación, pero claro, con la pandemia saltó porque hubo interrupciones y se vio lo débil de muchas cadenas de suministros. Yo te puedo decir, a nivel internacional, sí se han tomado acciones y muchas corporaciones están moviendo sus proveedores de país, por ejemplo, para evitar los temas logísticos de transporte marítimo y otros temas como catástrofes naturales o evitar riesgos políticos. Un caso muy claro es el caso de los semiconductores, donde vos tenés empresas europeas y americanas que están tratando de llevar sus fábricas de nuevo a sus países, a sus zonas de influencia directa de Asia. Es como un movimiento inverso al que se produjo en los 90, donde tanto empresas americanas y europeas fueron a buscar proveedores, a desarrollar proveedores a Asia, a países que bueno, son inestables, tienen muchas amenazas naturales, tienen una cadena logística, una distancia muy grande, y eso se está revirtiendo. Eso hay no te podría decir porcentajes, pero se habla mucho de eso. Ajá. ¿Por qué? Porque las cadenas fallaron. ¿Y notás que eso está empezando a pasar acá también? En Argentina el problema es que el volumen de industria que tenemos o el mercado que tenemos es muy chico. Entonces me parece que es más difícil lograr esa especie de nacionalización o retorno de industrias o actividades industriales que hoy fueron suplantadas. No es que fueron al extranjero, sino que se suplieron con proveedores extranjeros, ¿no? Sí, sí. Yo veo casos muy puntuales de eso. Algunas industrias pequeñas que reemplazan, no sé, hilados, algunas partes de máquinas, pero es muy limitado por lo pequeño del mercado y también por la necesidad de inversión, y eso es bastante difícil, ¿no? No hay crédito, el panorama económico es difícil, entonces es difícil que se hagan inversiones importantes como para lograr eso y reducir el tema de la exposición a la cadena de suministros. Imagínate, no sé, una fábrica de televisores que decida montar que aquí tenemos muchas que montan equipos, que aumente la cantidad de partes nacionales. Es muy difícil instalar fábricas con una escala adecuada o económicamente viable para que se instalen aquí. Tal vez el caso, creo, más emblemático de lo que he leído acá y otros países de Latinoamérica es el de los famosos chips de los automóviles, donde en muchos lados refieren que en la industria automotriz con ese problema, ¿no?, de demoras, que no vienen los chips de China. Sí, y eso es no solamente por un tema logístico, sino también por un tema de demanda de chips y de falta de capacidad instalada. Entonces justamente hay proyectos de inversión en Estados Unidos para hacer plantas que valen, cada planta de chips vale quizá $20.000 millones. Sí, sí. Entonces son cosas muy importantes. Y siendo a lo local también uno podría decir, bueno, la industria automotriz, que es fuerte en la Argentina, está desarrollada, yo todavía no veo que exista una corriente de inversión para mejorar la cantidad de piezas nacionales, porque también requiere muchas inversiones y una certidumbre del mercado. Creo que hay algunas pequeñas cosas, pero no es todavía muy importante. Ajá. ¿No? Sí, me quedaba pensando que en aquellos casos donde empiecen a aparecer proveedores locales en sustitución de proveedores extranjeros, también habría que revisar el tema del RC producto, ¿no? Porque puede haber sorpresas ahí por cambio de proveedor y por cambio de la calidad de un producto que parece igual y no lo es. Las especificaciones, exactamente. Claro, sí. Esto es un proceso que va a llevar tiempo. Se puede dar, ojalá que se dé, porque me parece que es sano también en cierto modo, para el país, pero la limitante principal es el tamaño de nuestro mercado y bueno, la inversión, ¿no? Sí. Pablo, son los dos limitantes. Pablo, en el puesto 5 y 6 lo ocupan cambio climático y catástrofes naturales. ¿Con qué grado de avance o en qué grado de avance se encuentran las soluciones para estos riesgos, aunque sea de manera parcial en nuestro mercado? Mira, yo creo que hoy tenés cobertura muy buena para catástrofes naturales, ¿no? Vendaval, vientos fuertes, granizo, terremoto, inundación.
en todos podés comprar, incluso algunos están incluidos en las coberturas estándar con un cierto límite, pero los límites se pueden subir o comprar capacidad adicional. O sea, si haces un buen análisis de tu exposición o de la exposición de tu empresa o de tu cliente, podés comprar la capacidad adecuada. Eso se puede hacer. Ahora, respecto al cambio climático, es diferente porque los efectos del cambio climático muchas veces no están asegurados o no hay un producto de seguros. Como es un cambio tan pequeño, algunos efectos sí, por ejemplo la inundación la tenés cubierta, pero una sequía, por ejemplo, o un aumento de temperatura que te reduce la productividad, la producción de, no sé, de tus cultivos, bueno, ahí puede haber algunas soluciones más de tipo paramétrico, que son seguros más complejos y que pueden llegar a cubrir. No están extendidos todavía en nuestro país, pero me parece que se van a empezar a difundir más por la necesidad, ¿no es cierto? Pablo, en nuestro país veo en el segundo lugar, también a nivel de América, pero primero a nivel global, el tema de los incidentes cibernéticos. ¿La gente ve el riesgo, pero tiene después la intención de asegurarlo, o solamente creen que tal vez es una exposición de empresas muy grandes, de grandes clientes, y lo que es la pyme u otro nivel de comercios dice esto a mí no me toca? Mirá, yo creo que la pyme es la que debería preocuparse más, porque la gran empresa, digamos, tiene departamentos de informática, tiene un nivel de seguridad informática en general muy alto. Obviamente los que los atacan también son profesionales del máximo nivel, porque un hacker o un pirata informático de primer nivel no va a atacar a una pyme porque no le puede sacar un beneficio demasiado alto, ¿no? Pero en el caso de las pymes, a mí me parece que sí. Vos imaginate una empresa pequeña, que yo he conocido casos que les han secuestrado la información y han tenido que hacer un pago, un rescate, y puede ser importante, de montos, yo no digo millones en dólares, pero montos importantes que pueden afectar a la empresa y además afectan a su operatividad. Creo que es más vulnerable una pyme, una empresa mediana, que una empresa muy grande que tiene toda una parafernalia de seguridad informática, expertos, etcétera, ¿no? Entonces, la pyme, la limitante es su facturación y lo que le puedan sacar, pero me parece que es más vulnerable. Y realmente en el mercado hay productos que todavía no tienen la penetración que quizá deberían, pero me parece que es un campo en el cual va a haber un desarrollo importante. Bien, y por último te traslado una consulta de un colega y amigo. Siempre digo lo lindo de hacer un programa en vivo, ¿no? Es esto de poder rápidamente dar respuesta a alguna consulta. Nos dice si no crees que las aseguradoras deberían acordar un umbral de seguridad mínimo para que los riesgos sean suscribibles y con eso también mejorar un poco la cultura de riesgo para el empresario. Y realmente creo que sí, que sería un tema importantísimo, pero habría que ver en qué ramo estamos hablando, porque bueno, el seguro es tan diverso y tenemos distintos ramos. Si yo te digo, por ejemplo, en el ramo de property o de incendio, ya hay un consenso, digamos, un consenso implícito con determinadas normas de seguridad que fueron adoptando o que piden todas las aseguradoras en forma similar. Pero digamos que no es algo demasiado, ¿cómo te podría decir?, estricto, no es un requisito mínimo general del mercado, porque bueno, cada una tiene su política de suscripción y su política comercial, y bueno, no se puede, ¿cómo te puedo decir?, todas no podían tener lo mismo, salvo que exista alguna especie de acuerdo con la superintendencia y con todo el mercado primero, ¿no? Pero hay algunos requisitos mínimos. Yo te digo, por ejemplo, el incendio, el tema del CIR, las guías técnicas del CIR son una especie de referencia, pero no son obligatorias. No son obligatorias. Yo creo que sería bueno tener una mesa de discusión con todas las partes involucradas, ¿no? Las aseguradoras, los entes reguladores,
los intermediarios, los PAS y los clientes, como para lograr un consenso y que es ahí sí, una base mínima desde la cual construir hacia arriba, reducir la siniestralidad, y con eso también se van a reducir los costos, ¿no? Y los problemas para las empresas. Sin duda. Como siempre, un gusto tenerte en nuestros micrófonos, Pablo Cabrera. Gracias por haber estado este nuevo programa, y te deseamos un muy buen fin de semana. Bueno, muchas gracias, y bueno, saludos a todos, y bueno, cualquier consulta la pueden hacer al programa, después del programa me la envían. Y este tema del tema que hablamos recién, de sentarnos todos en una mesa para buscar una base común, estaría bueno que se pudiera dar, y bueno, cuenten con nuestra colaboración. Sin duda. Muchísimas gracias de nuevo. Bárbaro. Bueno, un abrazo. Dale. Saludos a todos.